aspecto académico, yo quiero plantear unidad de negociación. Y quiero decir que es la primera vez que participo en un escenario en el cual hablamos sobre la estrategia de 1985. Voy a compartir parte de las reflexiones que se han venido construyendo. Entonces, como comunicarnos con los paisanos más mayores, que seguramente conocieron a mi padre y a mi madre. Mi nombre es Jorge Mario Vera Rodríguez. Yo soy hijo recogemos y nos vamos para qué. y de Gladys Rodríguez. Esperamos un momentico. Vivía en la Bueno, desagradecido. Cuando yo estudiaba en la Escuela 12 de Octubre, mi directora del grupo era la profesora Hilda, quien con su para Margarita contribuyó férreamente en mi proceso de disciplinamiento, siempre me corrigió en el momento oportuno y de la manera adecuada, y tengo una profunda gratitud por ella. De los 37 compañeros que estábamos en tercero de primaria en 1985, tengo conocimiento de que 4 fueron supervivientes, incluyendo. Entonces, sea el momento de enfocar lo que conocían de todos y cada una de las personas que perdieron la vida. Yo tenía 8 años. Mi conocimiento sobre la situación de Homero en su momento es muy superficial. Lo que voy a compartir ahora es a partir de oídas y a partir de lecturas que he venido haciendo durante todos estos años. Pasaron 40 años para poder decidirme a un escenario de este tipo. ¿Cómo lo sintió? Compartir algunas apreciaciones sobre una perspectiva de algo que era llamado fundamental del maestro en su obra, y es no permitir que este evento, este insuceso se pierda en la memoria. Porque como dicen los japoneses, el tiempo que distancia una tragedia de otra es el tiempo que tarda las nuevas generaciones en olvidar las tragedias de las generaciones anteriores. Si olvidamos y perdemos la memoria sobre esta tragedia que consideramos el primer gran conflicto ambiental en Colombia, pues estamos preparando las condiciones para que se repita. Bueno, entonces, espero no ser muy acartonado con lo que quiero plantear. Puedo plantear algunas cosas polémicas, la idea es hacer poner sobre la mesa algunas ideas para la conversación. Entonces, lo primero es decir, ¿por qué nos atrevemos a decir que la tragedia el desastre de 1985 puede ser catalogado como el primer y el más importante? Tal vez no el primero, el más importante por la dimensión, por los impactos que tuvo la sociedad colombiana, por la dimensión a nivel internacional, como el primer gran conflicto ambiental de Colombia. Entonces, nosotros decimos que un desastre puede entenderse como conflicto ambiental cuando se reconoce que los daños y la reconstrucción no son neutrales. Detrás de todo este evento hay una cantidad de relaciones de poder, decisiones de seres humanos que configuraron las condiciones para que ocurriera la tragedia y el posterior proceso de victimización permanente del cual fuimos víctimas. ¿Sí? La tragedia no ocurrió luego de los sucesos del 13 de noviembre, sino que continuó durante muchísimo tiempo, y de hecho algunos hoy en día consideramos que la victimización sigue en proceso, sobre todo por la falta de justicia ambiental alrededor de lo que ocurrió. Lo segundo es que queremos decir que para analizar un desastre como conflicto ambiental se debe mirar, en primer lugar, la relación entre fenómenos naturales. Trajo lo de la bendita, sí. Ahorita lo hacemos. Entre fenómenos naturales y, por favor, se salió de la presentación del desorden. Y estructuras sociales. Es decir, el hecho de que el volcán haya hecho erupción es un proceso natural. Pero el desastre no es un desastre natural. ¿Sí? Claro. Debemos las grandes peleas con la memoria que debemos librar como sobrevivientes, ¿cierto? Que las futuras generaciones aprendan de esta situación que nos tocó vivir, tiene que ver con que no existen desastres naturales. Todos los desastres son construcciones sociales. Uno puede ver una larga cadena de decisiones desde el mismo hecho de más o menos alrededor de 1875 volver a construir el pueblo. Siempre en ese entonces se llamaba la Unión, según los datos de maestro Viana. La Unión Itazajera, luego San Lorenzo, en 1875, menos de 30 años después
de la gran erupción del 19 de marzo de 1445. Había un antecedente en el cual habían fallecido 1000 personas. No habían pasado 30 años y nuevamente se da la fundación en este lugar. En 1911 se reconoce como cabecera y luego en 1930 se le da el nombre de Amel, ¿cierto? Cabecera y todo lo demás. Había una ubicación geoestratégica, ¿cierto? Además había unas condiciones agroclimáticas muy apropiadas para el cultivo del tabaco, el algodón, el sorgo, el maní, etc. En la economía nacional jugaba un rol importantísimo. Eso mismo, la misma existencia de la estación de tren, ¿cierto? Es un factor que permite la consolidación de este centro urbano, que era el cuarto más poblado de aquel entonces, según el censo del 85, de 30.000 habitantes, de los cuales una noche Lo segundo es conceptos claves como el riesgo, vulnerabilidad y marginalidad. Y aquí es donde está el asunto clave. Para que exista un desastre, decimos nosotros como el campo del fuego se digan 3 elementos. Primero, para que haya fuego se digan 3 cosas. Si no toma sola, no hay fuego. Entonces, lo primero es, debe haber una fuente de energía, algo que libera la energía que puede perturbar el sistema territorial. En ese caso, el calor. Debe haber algo que entre en emisión, algo que se queme, es decir, un combustible, y debe haber un oxígeno, debe haber oxígeno o algo que facilite la combustión. Si falta uno solo de estos elementos, no tenemos fuego. Y entonces, mirando ese ejemplo del calor del fuego, para entender por qué ocurren los desastres, decimos dedicar 3 cosas. Una fuente de energía, en este caso es la amenaza. Un evento físico, de origen natural, el hecho importante, el movimiento de una placa tectónica, ¿cierto? De origen antrópico, una explosión de un atentado terrorista, ¿cierto? O una confluencia de elementos naturales y sociales. Esta es la fuente de energía como el fuego. La amenaza, en este caso, el volcán terrorista. Y eso lo común es separable, es más en profundidad. Lo segundo es que tiene que haber elementos expuestos, como el fuego, que es el tiene que haber población. Yo voy a descargar de pronto el video. Si lo hicieron, el video. Hicieron un video. Creo que sí. Y no lo comparten. Deben ser susceptibles de daño. Miren, en el caso de América, amenazas contra el nuevo Luis, población. Sí, le pronto que me compartan el video. Si salió, si no voy a. Cada vez que la semilla se crecía, ya fuera por derretimiento súbito del glaciar, o por represamiento, o por temporadas de lluvia intensas, como la integración de abril de 1950, que juega un rol clave en la memoria de muchos de los factores. Mi papá ya ha vivido la fundación de 1950 y por eso no quería salir de la casa. Él decía, eso es pura agua, ¿cierto? Y después se va a meter en lo que yo me voy a quedar cuidando. Esa era su percepción del asunto. Sí, entonces, esta tragedia está acumulada de una cantidad de cosas, empezando por la memoria, la pérdida de la memoria, la significación de eventos anteriores, decisiones que no se tomaron a tiempo, liderazgos que no fueron lo suficientemente contundentes y una comunidad que carecía de información suficiente para poder leer con la asertividad adecuada manifestaciones como la caída del censo a partir de las 4 de la tarde aquel día 13 de noviembre. Es normal que yo lo haga, porque no se me olvidó. confiamos en la palabra de Cabezón y esa autoriza ya no se puede entender. Sí, de Cabezón todo eso, unos intelectuales reconocidos dentro de la comunidad americana, ¿cierto? Se le echa la culpa al padre de ellas, eran los referentes para tomar ese tipo de decisiones en ese momento. Éramos profundamente vulnerables porque desconocíamos a qué estábamos expuestos. De hecho, yo recuerdo, mi papá, los amigos de mi papá cuando iban a visitarlo, recordando aquellos días anteriores, decían como jocosamente cuando iban a debatir, le preguntaban, Mario, ¿qué piensan hacer cuando salga el volcán? No, dormimos en traje de baño para salir nada. No se identifican en el historia. Hayamos vivido el maremoto de. Incluso se dice que él quedó herido y que una mujer de las prostitutas se lo llevaron a la casa. Necesitan y lo atendieron.
La erupción del volcán y que esas fueron las únicas casas que se salvaron. es considerado el cuarto evento de mayor magnitud asociado a erupciones volcánicas. 92.000 muertos tuvo el de mayor magnitud, en el otro hubo 86.000, 36.000 en el tercero y el de otro se habla alrededor de 25.000. El país no había venido algo de esa magnitud. Cuando nosotros atendemos extranjeros, en muchas ocasiones conocen más de lo que pacientemente tienen datos más contundentes de lo que conocen los muchachos en la universidad. Todos los semestres llevamos en la cátedra donde estamos al menos 5 grupos, estudiantes de posgrado, y todos tienen una desfiguración de lo que realmente hablan de el fenómeno natural amenazante con su fumarola clásica, el ácido que hace los volcanes, hace los volcanes activos, hace la erupción, 595, 12 de marzo, días atrás, ¿cierto? 19 de febrero de 1845, 1000 muertos, y desde 1845 hay algunos que hablan de alrededor de 636 muertos en esa erupción, ¿cierto? Luego viene la regulación de 1950 cuando construyen un muro y se hace lo que se llama técnicamente corrección de tonales. Muchos esperaban que ese muro desviara una posible avenida comercial. Ese muro tenía la capacidad de manejar el agua que estaba regresada del sitio. Esas son de las cosas que estudiando el fenómeno con detenimiento. La represa del sitio tenía en el peor de los escenarios 350 metros cúbicos de agua que hubieran podido ser manejados por ese muro de desvío, digo la orilla, pero bajaron 100 millones de metros cúbicos. Él estaba hecho para resistir menos del 0.5% de la área que descendió. Entonces, el CIRPE no es la causa principal de lo que ocurrió acá. Si hubiera sido la ruptura del CIRPE, esos son los factores. Por ejemplo, el alcalde muy diligente se preocupó por el tema del CIRPE, porque era lo que podían evidenciar, lo que podían ver, pero la gran amenaza estaba arriba, en el volcán. ¿Listo? Entonces, construimos, miren, cono de detección, por acá viene regresado, por entre la vertiente viene el río Lagunilla, su cauce histórico, y aquí abajo se abre en esa forma de cono, ¿sí? Y construimos aquí, tierras muy fértiles, un nodo articulador vial importantísimo, ¿cierto? Unas condiciones excelentes, cerca del tercer mayor productor de café de Colombia, café de mejor calidad del mundo. Líbano, por eso es una zona productora de trabajo de buena calidad, ¿cierto? El mayor productor de algodón en Colombia, uno de los mayores productores de arroz, más de 5.000 hectáreas productivas de altos niveles de rendimiento y ubicados en un nodo espacial estratégico, ¿cierto? Pues el volcán hace erupción, baja en la y ahí tenemos las condiciones. Fueron decisiones humanas, causando fundamentalmente las que desencadenaron esa enorme tragedia, que 40 años después nos convoca a la reflexión. Entonces, los desastres no son naturales, son construcciones sociales ligadas a modelos de desarrollo. Aquí se privilegió un modelo de desarrollo agrícola, aprovechando esas condiciones excepcionales que tenemos en ese territorio, porque las seguimos teniendo. Desafortunadamente hay que reconocer, o es parte de los ciclos de la naturaleza. Ese proceso evolutivo del 85 le confirió, renovó esa fertilidad de esas tierras. Si el domingo estoy haciendo recorrido por esa zona, mi papá era propietario de Macute, ¿sí? La finca Macute, que es una finca, incluso el maestro viene a la referencia con una finca que existía ya desde finales de 1800, principios de 1900, ¿sí? Tierras supremamente fértiles, tierras de muy buena calidad, producto de este tipo de fenómenos. Una catástrofe construida, vulnerabilidades sociales y políticas. Lo primero de las cosas que quiero centrar mucho la atención es recuerda el conflicto entre sectores liberales del que fuimos víctimas. No los voy a denunciar, ¿cierto? Pero ustedes los conocen. Había un sector político en el cual militaba el alcalde, ¿cierto? Moncho Rodríguez, ¿cierto? Y otro distinto del gobernador. Por esa actitud, esos discursos que enunciaba tan rato el maestro en su performance, ¿cierto? Esos discursos y esa actitud reticente a entender lo que el alcalde de Armero angustiosamente
reclamaba la atención sobre el pueblo. No bastó la violencia. Ese es uno de los errores. Que el otro piensa diferente, no le puedo jugar. De víctimas para que luego ocurriera esa tragedia. La tragedia es producto de eso. De esas disputas políticas. Eso es uno de los factores también claves. Sí. Yo ni en el Parlamento se convierte sectarismo político. Alcalde, no estás con mi sector político, no hay maquinaria amarilla, no hay inversión, no hay recursos para el campo de alimentos, no hay dinero para la gestión del riesgo, no hay dinero suficiente para sacar adelante los proyectos que permitan la consolidación de la calidad de vida de la población. Se siguen repitiendo los factores que alimentaron el acaecimiento de esta tragedia. Una educación descontextualizada que no permitió reconocer las dinámicas del territorio. Que nos estaban enseñando que no sabíamos que estábamos durmiendo en las faldas del volcán y esa noche nos fuimos casi que tranquila y plácidamente a descansar alocados por el sonido de la ceniza cayendo sobre los tejados en esa lluvia permanente porque fatídico miércoles. Volcán Nevado de Luis, miren acá, el cráter Arias, este es el cráter Arias. El más cercano es el nacimiento del río Azufrado, que hace este recorrido en este recorrido de Raúl. Y aquí, esa imagen es buena, ¿cierto? Esa imagen es buena, ¿cierto? Al río La Milla que baja por acá. Y entonces, yo recuerdo que esa noche nos invitaban a estar nosotros en un servicio cerca de la Libera, súbanse que viene otra bombada. Y efectivamente no fue una sola, pero varias bombadas. Porque la primera llegó con la familia era la más hermosa. Lo conversábamos con Alberto y con Miguel el otro día. Sí, Alberto es una de las últimas personas que se comunicó por radio con el alcalde. Y él dice, en un momento se está viendo eso. La primera bombada, como decíamos, llegó más a fuerza. Luego llegó una segunda, una tercera bombada que viene expresamente de Río Azufrado, donde bajó 2/3 partes de la otra parte de la bajó por acá y les iba viniendo a los laterales que descendieron por este costado, el costado oriental del volcán. No estoy haciendo referencia a que descendió por el costado occidental, porque también es en esa fecha de reconocimiento de los casi 3.000 olvidados que llevaban el departamento de Caldas a las víctimas que fallecieron en Chinchiná, en Palestina y en Villamaya, porque por el río Molinos, Aguas Claras, el río Chinchiná, bajo que incluso llegó primero. Los primeros muertos esa noche con ultralares fueron por el lado del departamento de Caldas y no por el lado del departamento de Turín. ¿Sí? Entonces, por acá baja y esta la magnitud que recta esa parte de la que viene abajo por el río La Milla y luego se desata y hace todo el poste. Estos procesos han sido históricos y esta zona ha sido la zona en donde se ha depositado toda esa cantidad de material que con el tiempo termina entregando fertilidad a los suelos. Esto es la modelación de la definición de la avalancha de 1595. Esto debería ser estudiado por los muchachos en las escuelas, en todos estos municipios donde vivimos la tragedia. Ojalá en todo el país, pero particularmente en estos municipios. Entonces, este es un trabajo de 1985 en donde hace una reconstrucción aproximada de cómo fue todo. Miren, la granja de Opiatas, esto podría recuperar las presentaciones que hizo una empresa de profesor de la Universidad de Tolima, la Castillo de Ingeniería Forestal. Y hace 2 años, cuando se activó nuevamente las alarmas por el juicio, estaba la discusión de si volvíamos a la granja de o no. Entonces yo dije, miren, estos mapas indican, este es el cauce actual del río La Milla, este es el sector del río Viejo, el río pasaba por la mitad del pueblo, pero la intervención humana lo desvió. Ese 13 de noviembre lo que hizo el río fue recuperar su cauce, la que pasa por la entrada de la Universidad de Tolima. Ese fue llega al río Sabatino. Luego viene la edición de 1845, que es de mayor dimensión. Miren la mancha, otra vez toma los 3 sectores: Canilla, Río Viejo y Quebrada Santo Domingo. La inundación de 1950, esa sí no ha sido por el cauce del río actual y por el río Viejo. Y luego el pueblo pensaba que lo que iba a pasar del 85 de abril. Por eso no se tomaron las medidas más adecuadas.
Luego viene la de 1985. Si comparan los machones de 585 y 595 de los años 1845, estos son de menor dimensión. La de 1985 era una reducción pequeña, de reducción del 3.5 y el 8%, desgraciadamente. Si hubiéramos tenido una reducción como la de 1595, como la de 1845, la magnitud de esto hubiera sido mayor. Entonces, nuevamente, por la unidad Río Viejo y por Santo Domingo, la quebrada Santo Domingo. Antes de la tragedia de Ambev era un municipio agrícola, próspero, con fuertes especializaciones como arroz, en Guayabal, y yo recuerdo que Isabela vivía allá y con su esposo cultivaban maíz. ¿Cuáles fueron los impactos de eso? Cuando uno viene en conflicto ambiental, ¿qué no pasó? Aquí decimos la reconstrucción más o menos de los factores que pueden haber contribuido a ocurrir a desastres. Los factores naturales y los construidos, los sociales, las decisiones humanas. ¿Qué impactos tuvo internos de infraestructurales en términos económicos? Alrededor de 25.000 muertos, al menos 5.150 viviendas destruidas. De ellas, 1.000 y pico fueron en el departamento, perdón, 400 y pico fueron en el departamento de Caldas, el resto fueron en Ambev, donde destinó casi el 90% del casco urbano, el centro poblado, 5 de las escuelas, 2 hospitales, el San Lorenzo y el hospital de Correcto, sí señor. Allí murieron 82 pacientes y estaba casi todo el personal médico según los datos que se han recabado sobre lo que ocurrido. Entonces, el sistema de agua potable de Mariquita, que no excluyeron porque por eso ahí también bajo parte de nada. 200 kilómetros de carreteras dañados, 18 kilómetros de ferrocarril. Yo recuerdo que 4 o 5 días después nosotros evacuamos a San Guillermo, pero nos aburrimos 7 de la noche, tocaba evacuar, nos tocaba ir a las, sonaban las sirenas, nos tocaba ir a dormir en las montañas, nos mantuvimos en Guadalajara porque el día de Isabela y estábamos buscando a mi hermana, 3 años menor, que había quedado atrapado por la plancha. Si al día siguiente vamos a buscar, no pudimos llegar hasta el patio de la casa. A mi papá y mamá me indicaron que ponía tablas y ponía tejas y que caminara sobre ellas para acercarme lo más posible al patio de la casa. Pero llegó un momento en que era demasiado acoso y yo me puse a hablar y me devolví, ¿cierto? No pudimos encontrar a mi hermano. Salimos para la llevar y luego, cuando los 4 días tuvimos que evacuar, nos aburrimos de esa situación permanente, uno queda en estado permanente de zozobra. Uno no puede escuchar cualquier ruido, una sirena, cualquier cosa, eso para nosotros era un pánico absoluto que una vez quedaba. Nos fuimos para proposar pero el tren y ya había describir con parte de las mujeres y pudimos estar en el tren, aparte de la zona que había sido afectada por el agua. ¿Cierto? Fue una cosa muy fuerte. 10 kilómetros de línea de transmisión eléctrica, 58 grandes industrias, 343 pequeños comercios, al menos tenía 8 años. Yo siempre digo a mis estudiantes, díganme cuántos municipios del departamento de Tolima tienen hoy en día 8 años y les digo que me cuenten los responsables bancarios. Era la segunda ciudad. Eso es mucho de la prosperidad económica que había en este municipio. 3 oleoductos, 5.000 hectáreas de tierra de la mejor calidad y el total económicamente entre el 0.5 y el 2% del Producto Interno Bruto Nacional. En dólares, esto lo pasó un trabajo de declaración nacional por el Banco Mundial. Esto está transcrito en ese trabajo. En millones de dólares se estimó que eran 211.8 millones de dólares. Cuando vi esta cifra, las pérdidas aumentaron en eso. La indignación fue total, sobre todo para el procedente. Porque los datos que tiene el laboratorio Restrepo en su libro Avalancha sobre familias, en el año 86, lo escribió bien la gente, no fue el primero es el de Carlos Omar Humano, ¿cierto? Javier Darío tiene el registro de exploraciones internacionales, uno de los países más solidarios en Colombia y Perú. Aportó más recursos a Colombia para el posevento que los que aportó Estados Unidos y los países económicamente más desarrollados. O sea, la solidaridad de Perú con nosotros del pueblo peruano fue enorme, sobre todo en la ambientes de conflicto con ellos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso menciono el dato de la solidaridad
de los que hacen las prioridades que nosotros nosotros. Entre pueblos han sido habidos sobre las historias. Resulta que las relaciones internacionales se tasan también en 200 millones de dólares. Lo que llegaba por donaciones, ¿cierto? Corresponde prácticamente casi que el equivalente de lo que se perdió aquí. Impacto en la salud física, eso es un trabajo que hace un norteamericano apellido Paul. Habla de más o menos 864 heridos de los 1.200 y pico que tuvieron que ser hospitalizados, de los casi 5.000 heridos, 1.200 y pico tuvieron que ser hospitalizados. Y él caracteriza el tipo de heridas, la que mayor proporción se caracteriza en todos los sobrevivientes. Porque la gente que tuvo que ser internada para atención médica, casi el 70% sufrieron laceraciones por la composición de la rocas, filosas, varillas, teclas, palos, ¿cierto? Heridas penetrantes, fracturas, 30%, quemaduras, 32.6%. Se me quedó la E, se me desbarató y no pude poner bien. La E se me desbarató. Pero la E se me desbarató. Pero no pude poner bien por eso. Ay, el micrófono. Esas de las cosas que están planteadas en la sesión. Sí, eso es para precisamente la grabación. ¿Por qué es importante ese tipo de cosas? Porque es ese tipo de medidas frente a las cuales se debe preparar el médica muchos de los heridos fueron enviados y se cargaron y causó la muerte de los sobrevivientes. Formas y disputas del conflicto. Entonces, cuando hablamos de conflicto, es porque este problema ambiental llevó a que actores chocaran. Hubo un choque de diversos actores. ¿Qué actores? El Estado, instituciones, el Estado a nivel nacional, regional, la institucionalidad local quedó destruida. O sea, porque la institucionalidad del municipio no quedó nada. Empezando por la alcalde que falleció esa noche en cumplimiento de su deber. Si no abandonó el pueblo y otros que asumieron en medio de la familia, no era lo que quedaba. ¿Cierto? Tratar de salvar la cantidad de posible. La comunidad. Los científicos que produjeron información suficiente que el 8 de octubre de 1985 se entregó el mapa de esa historia porque hizo parte de ese proceso. El mapa del riesgo de Ruiz no fue suficientemente comunicado. Y además de que no fue suficientemente comunicado, los habitantes de América, la comunidad en general, teníamos una predisposición. No magnificábamos nuestra magnitud de evento que podría ocurrir. No lo tomamos, no pensamos que eso puede llegar de esa magnitud. Y por eso es que no podemos permitir que se pierda la memoria. Porque se dan las condiciones para que vuelva a ocurrir. Esta es una tierra de volcanes. En este sector del país hay por lo menos 13 volcanes más. Y entonces las luchas son disputas de la ciencia y la política. Los científicos contando, diciendo puede ocurrir esto, y los políticos haciendo cuentas. ¿Son adversarios? ¿Son aliados? ¿Cuál es el costo político si me equivoco por ordenar la evacuación? ¿Cuál es el costo económico? Hay un debate aquí en las secciones entre estos tipos de saberes, estos tipos de enfoques. El uso del territorio, la fertilidad, y por ejemplo me decía papá, es cierto que en el cementerio, es cierto que en la urbana, es cierto que en el hospital, es cierto que X. Cuando las preguntas que nos dedican a hacer, están haciendo estos muchachos, son en otro sentido para pensar que este tipo de medidas se sigan repitiendo. Yo quiero cerrar esta parte diciendo que ante todo nuestro rol, como sobrevivientes, las futuras generaciones es apropiarse de esto para evitar que la tragedia nos artificial vuelva a ser. Esto fue profundamente lacerante en nuestras vidas.
La lucha debe ser por evitar que las futuras generaciones tengan una oportunidad por lo mismo, sobre todo por ignorancia. Gracias. Buenos días. Cuando el profesor Herrera dijo, nos planteó la tragedia del como el primer gran conflicto ambiental de Colombia, me puse a reflexionar y pensar si en realidad eso podríamos llamarlo un conflicto ambiental. Hablamos con Miguel y con el profesor Jorge Mario, y definitivamente hay que llamarlo así. Pero de pronto, como mi experiencia, mi trabajo como biólogo me permite ver mucho más allá de 1000, de 2000, de 3000 años, yo puedo hablar en 300, 500, 5000 millones de años. Entonces pienso que hubo conflictos ambientales en donde el hombre no estuvo. Sufrió la vegetación, sufrieron los organismos vivos, sufrió el paisaje, pero no estaba el hombre. Entonces había conflictos ambientales muy grandes antes. Y de todo eso es uno para que lo recordemos. El paso del periodo Cretácico al Paleoceno, cuando cayó en el Golfo de México un gran meteorito que extinguió a los dinosaurios. Eso es una catástrofe ambiental terrenal, todo el país, todo el mundo. Desaparecieron los dinosaurios y de ahí que surgió los mamíferos. Todos los organismos nuevos que tenemos ahora casi volvieron a nacer de ahí, de esa gran destrucción, de esa gran catástrofe. Entonces ahí yo acabo de entender algo que nos dijo el maestro Paolo Lugari en octubre de 1985, cuando hicimos un evento sobre desastres naturales en la Biblioteca del Banco de la República de Ibagué, donde concurrieron todos los alcaldes de la zona de Tolima. Dijo, la tragedia hay que convertirla en oportunidad. La muerte de los dinosaurios permitió que tengamos este mundo moderno. La tragedia también tiene que hacernos pensar y reflexionar que tenemos que ser mucho mejores que lo que era Arguero y reflexionar mucho de dónde es que nos estamos parando. Y tengo que plantear que el tema de la catástrofe parte del territorio. Es que cuando nosotros usamos el territorio, pensamos que es la geografía, que es el río, que es la carretera, que es el cultivo, no. El territorio somos todos nosotros interactuando con esas condiciones de vida. Y entonces, eso era lo que nosotros no conocíamos. Que vivíamos en el cielo y que al occidente de nosotros